Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la parte 2 del módulo 2, donde hablaremos acerca de la reforma del servicio civil. Bien, ya hemos conversado en sesiones previas con respecto a la reforma del servicio civil, de manera general y algunos conceptos clave para poder entenderla. Sin embargo, es momento ya de que podamos ahondar con mucho más detalle con respecto a lo que en sí es la reforma del servicio civil. En esta clase vamos a conversar justamente acerca de ese punto. Bien, algunos conceptos clave que ya hemos revisado en sesiones previas tienen que ver con, en primer lugar, el conjunto de servidores o servidoras civiles. Ya hemos visto que tenemos cerca de 1,5 millones, de los cuales medio millón son administrativos, ¿no? Y están básicamente en los regímenes 276, 728 y el régimen CAS. Ya sabemos que lo que se busca es que pasen a un régimen único, el régimen 30.057, de manera gradual y ordenada. Otro concepto clave es el de servicio civil, que se entiende justamente por el conjunto global de servidores y servidoras civiles, que tiene como fin proveer bienes y servicios a la ciudadanía para que consigan sus objetivos personales y globales de desarrollo. Otro concepto importante, que es justamente el que abarcamos en esta sesión, tiene que ver con la reforma del servicio civil, que a lo que apunta finalmente es a conseguir que haya un mejor funcionamiento del conjunto global de recursos humanos en el Estado peruano, bajo principios de modernización y meritocracia, ¿no? Que coadyuven a que consigamos entidades públicas más eficaces, más eficientes y un Estado peruano global más efectivo, ¿no? De cara a la consecución de objetivos de desarrollo para el país. Entonces la reforma se basa en la mejor regulación del servicio civil, ¿no? Y también la provisión de mejores condiciones para los servidores civiles que permitan potenciar sus capacidades y que aporten mayor valor a su trabajo en el día a día. Entonces, en concreto, ¿qué buscamos con la reforma del servicio civil? Lo primero es que se busca una nueva estructura de recursos humanos. A la fecha ya hemos visto cierto desorden en cuanto a la estructura de recursos humanos en las entidades públicas. Lo que se plantea es que hay un esquema, una metodología para plantear la dotación y la estructura de personal que permita responder mejor desde el recurso humano a los objetivos y prioridades institucionales. Lo otro es que tenemos mucho desorden en cuanto a denominaciones y estructura de puestos. La idea es que tengamos puestos mejor definidos, que tengan una denominación y una misión mucho más claras y que la dotación de los puestos por cada área de las entidades responda a criterios metodológicos más exactos. Por último, tenemos incertidumbre con respecto a los mecanismos de progresión o simplemente no existen. Lo que se busca, ya hemos comentado antes, es fortalecer la carrera pública mediante la progresión y ascenso de los servidores. Es decir, que ingresen, que permanezcan y que con el tiempo progresen hacia posiciones de mayor jerarquía, responsabilidad y beneficios. Otro objetivo de la reforma del servicio civil tiene que ver con un nuevo enfoque en las compensaciones. Ya hemos visto que hay mucha desigualdad en cuanto a remuneraciones, depende mucho de la discrecionalidad de las entidades. Eso implica una precarización del empleo, además de ausencia de beneficios sociales por diferentes razones que a la fecha existen. Y eso apunta finalmente a que el desempeño de los servidores no sea el mejor. Lo que se plantea entonces es que con la reforma del servicio civil se cuente con un régimen único también de compensaciones, con reglas claras y preestablecidas, definidas por el rector en la materia, por el MEF, que tome en cuenta algunas variables importantes como el tipo de entidad, grupo de servidor civil, nivel o categoría, etc., pero que no deje espacio para que haya discrecionalidad por parte de los directivos o funcionarios a cargo de la entidad para definir el monto de las compensaciones de su personal. Además de ello, se plantea que existan beneficios sociales como gratificaciones, CTS, y que el 100% de la compensación percibida sea pensionable, lo que a la fecha ciertamente no ocurre. Entonces, se requieren o se busca con la reforma del servicio civil un nuevo enfoque más justo y equitativo para las compensaciones de los servidores civiles en el país. Otro objetivo o aspecto clave de la reforma del servicio civil tiene que ver con las reglas claras para el acceso al servicio civil. A la fecha tenemos situaciones de direccionamiento en la definición de perfiles de cara a los concursos públicos, ¿no? Lo cual lleva a situaciones en las cuales no tenemos personal
que ha ingresado de manera meritocrática y que cumple con los perfiles. Lo que se busca entonces es aplicar criterios de coherencia, consistencia y pertinencia en todas las etapas de un proceso de selección o designación, que además se cumpla con perfiles mínimos que estén definidos en un manual de puestos tipo y otros documentos complementarios, ¿no? Y que esos documentos se elaboren con la opinión técnica de servir obligatoria previamente a su aprobación. Eso buscaría, ese conjunto de mecanismos buscarían asegurar que los servidores que finalmente ingresan a las entidades públicas sean servidores que cumplan con las condiciones suficientes para poder ejercer correctamente las funciones. Bien, entonces se puede decir que la reforma del servicio civil tiene objetivos de cara a los servidores, como los beneficios sociales o mejores compensaciones, pero también de cara a las propias entidades, a fin de que se modernicen con un sistema de recursos humanos mejor diseñado, que implique planificación, ¿no? Y también tiene beneficios para la ciudadanía, porque al final del día lo que se quiere acá es que las entidades brinden mejores servicios, con mayor calidad, con mayor velocidad y oportunidad. En el caso puntual de los servidores civiles, como pueden ver en el cuadro de la lámina, hay beneficios en todos los casos, en todos los regímenes, digamos, que a la fecha existen, pero principalmente para el caso de los CAS, que son los que, como se ha visto antes, conforman el mayor porcentaje de servidores en regímenes administrativos, pero son los que justamente tienen los menores derechos. Entonces, la reforma también apunta en particular para ese grupo de servidores civiles, sin dejar de lado a los demás que se encuentran bajo regímenes 728 o 276. Ahora bien, para conseguir implementar la reforma del servicio civil, hemos comentado que se requiere, que no es un paso automático, ¿no? Sino que se requiere que se siga un proceso llamado proceso de tránsito al régimen de la ley del servicio civil. Este proceso busca pasar de manera ordenada a una situación nueva en el corto o mediano plazo. Para esto se requiere que algunos actores cumplan con una función clave, ¿no? Como por ejemplo la alta dirección de las entidades públicas, que tiene que impulsar el tema, velar porque se cumpla con el proceso, las ORHs, que son las encargadas de implementar a nivel técnico las metodologías y herramientas que se plantean en el marco del tránsito, eh, la Comisión de Tránsito, que es una instancia que se conforma en las entidades para darle seguimiento, para impulsar y supervisar ese proceso. Y también tenemos a Servir como ente rector que define las metodologías, que asiste a las entidades para poder implementarlas correctamente. Entonces ellos en conjunto tienen una responsabilidad clave para poder implementar el proceso de tránsito, que es la forma como se operativiza de alguna manera la reforma del servicio civil. El proceso de tránsito al régimen del servicio civil ha tenido diferentes configuraciones en el tiempo, pero básicamente en el tiempo han coincidido en que son dos grandes etapas o fases. Una primera que tiene que ver con el pase de las entidades y una segunda que tiene que ver con el pase de los servidores. Ha habido cambios a nivel de algunos componentes de cada fase, dadas diferentes circunstancias que se han vivido en esos momentos, pero en esencia esos dos bloques o fases se han mantenido. Vamos a ver más adelante cómo está la fecha, el proceso. Lo que se quiere dar cuenta aquí es de la variación que ha habido en el tiempo y la simplificación u ordenamiento que se ha intentado hacer conforme se ha avanzado en los años de implementación de este proceso de tránsito. Comentábamos que las reformas o el proceso de tránsito inicia desde el año 2014, cuando se publican los reglamentos de la ley 30.057, y desde ese momento las entidades empezaron a transitar. Sin embargo, con los años se vio que esa velocidad de tránsito de ese interés inicial fue decayendo. Y eso tiene que ver con una serie de limitaciones que se han dado para la implementación del tránsito, como por ejemplo la falta de voluntad o apoyo político, la propia complejidad de la estructura del Estado que hace difícil que las entidades en general puedan implementar este proceso, la complejidad propiamente del proceso de tránsito, que también a nivel técnico tenía sus dificultades, y también la alta rotación de las cabezas de las ORH, ¿no? O de las altas direcciones de las entidades, que son las que tienen que impulsar la implementación del proceso. Entonces, ese conjunto de factores a nivel político y técnico ha perjudicado el avance y en los últimos años se vio que no estaba siendo tan
tan de interés de las entidades públicas avanzar en el proceso de tránsito. En esta lámina podemos apreciar lo que comentábamos un poco en la lámina previa con respecto a la complejidad del proceso. Ahí pueden ver que una cierta cantidad importante de entidades inicia con el momento 1 llamado en esa época pretránsito. Sin embargo, al final del proceso solamente llegan unas cuantas entidades. Lo que da cuenta de que conforme se va avanzando, dada la complejidad técnica de cada etapa, van cayendo de alguna forma, va cayendo el número de entidades que van pasando hacia las siguientes etapas o niveles. En ese contexto es que se hizo importante o urgente, mejor dicho, que se reformara el proceso de tránsito para hacerlo un poco más sencillo y con eso propiciar que las entidades nuevamente se interesen en transitar hacia el nuevo régimen. Bien, tras el esfuerzo de simplificar el proceso de tránsito, a la fecha tenemos esta configuración vigente en la cual las fases 1 y 2 que comentaba antes se mantienen, la 1 para la entidad, la 2 para el tránsito de los servidores. Y en la etapa 1, en la fase 1 se mantienen también de alguna forma los momentos o etapas que hayamos visto antes. La diferencia fundamental está en que el foco está en el cuadro de puestos de la entidad, que es un documento de gestión clave y cuya aprobación determina el fin de la fase 1, y ya no tanto en el manual de perfiles de puestos que contiene el conjunto de perfiles que la entidad tendrá en el nuevo régimen. La entidad puede avanzar con el diseño de su CPE sin que sea obligatorio que tenga el MPP aprobado, y ya en la fase 2 podría complementar el avance con la aprobación de el MPP. Este solo hecho ajusta mucho los tiempos porque esos documentos de gestión que comento requieren una serie de instancias que deben opinar, entonces al enfocarnos solamente en uno de ellos, en el CPE, se hace un poco más sencillo el flujo de aprobación y trámite que debe seguirse. Además, en cada etapa las metodologías también cambian un poco para hacer más sencilla la implementación de justamente cada etapa. Bien, entonces esa es la figura que tenemos vigente a la fecha para implementar el proceso de tránsito al régimen de servicio civil. Bien, entonces solo como cierre es importante indicar que el régimen de servicio civil, como se ha podido ver, ofrece una serie de beneficios que promueven la estabilidad de los servidores civiles y su desarrollo profesional al servicio del Estado. En esa línea es importante continuar con el proceso de tránsito, fortalecerlo, porque ese es el camino que hay que seguir para poder implementar la reforma y el nuevo régimen en servicio civil. Ha habido ajustes en el tiempo, ha habido mejoras pertinentes, sin embargo siempre queda espacio para poder identificar nuevas oportunidades de simplificación, para agilizar el proceso y hacerlo más llevadero y exitoso de cara a los fines de la reforma del servicio civil. Bien, con eso cerramos esta segunda parte del módulo 2. Nuevamente los invito a revisar el material complementario para ahondar en lo que hemos podido ver en esta breve presentación y conversar en clase con más detalle al respecto. Muchas gracias.